Bueno, ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? Siguen sumándose personas de distintos lugares a esta transmisión, a esta nueva transmisión del ciclo de conferencias online que llevan adelante la Federación Veterinaria Argentina, junto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos hoy en una conferencia muy especial, como ustedes saben, estamos en el mes del veterinario, en Argentina, en nuestro país, el pasado viernes 6 de agosto fue el Día del Veterinario. Seguimos con los festejos, ¿sí? Les voy a pedir a todas las personas que se vayan conectando que me hagan el grandísimo favor de apagar su micrófono o de no volver a prenderlo cuando yo se los desconecto, ¿sí? Mi nombre es Luciano Aba, soy editor del periódico Motivar, periodista acá en Argentina, y voy a estar llevando adelante esta transmisión que vamos a tener por los próximos minutos, dejando entrar a mucha gente que se sigue sumando. Voy a ir viendo que todos ya estén conectados antes de empezar con las presentaciones. Como les digo siempre, nos vamos a poder comunicar vía el chat, ¿sí? De Zoom. Ustedes en ese chat van a poder ir participando. Le voy a pedir, si a ustedes les parece bien, a Ignacio Cotani, quien es de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Sí? Ahí está Ignacio. ¿Cómo andás, Ignacio? ¿Bien? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos y antes que nada, feliz Día del Veterinario, aunque hayan pasado unos días, pero bueno, ahora nos encontramos en esta nueva charla y bueno, justamente con motivo de celebrar nuestro día y por una idea que arrancó allá con Héctor, que nos comentó a la facultad sobre la posibilidad de traer al presidente de la Asociación Mundial. Nos pareció muy buena la idea para justamente celebrar nuestro día, el Día del Veterinario. Como siempre decimos, agradecer a Federación Veterinaria, en la figura de Héctor, este trabajo en conjunto. Nuevamente, Luciano, agradecerte la colaboración con la transmisión de estas charlas. Y por supuesto, en esta ocasión, darle la bienvenida y un agradecimiento a Rafael, el presidente de la Asociación Mundial. Como conversábamos hace un ratito, la facultad a disposición de la asociación, ojalá podamos generar una relación formal y poder seguir trabajando en conjuntos. A todos los presentes, esperemos que sea del agrado seguramente esta charla, que la puedan disfrutar y que podamos abrir a las discusiones que tienen que ver con las injerencias de nuestra profesión veterinaria, ahora no solamente charlando sobre nuestra provincia, nuestro país, sino extendiéndonos un poquito más hacia el mundo. Muchas gracias. Bien, Ignacio, desde el lado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Como le decía a Ignacio, en unos breves minutitos voy a estar presentando formalmente a Rafael Lagens, quien desde España en este momento está conectado con todos nosotros, pero antes le voy a dar la palabra a Héctor Otermin, quien es el presidente de la Federación Veterinaria Argentina y que nos está escuchando ya desde la provincia de La Pampa también. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días a Rafael, y el agradecimiento enorme, ¿no es cierto?, por haber tenido la predisposición para estar junto a nosotros en este mes de la celebración de los estudios de veterinaria, en realidad los estudios agropecuarios en Argentina, y bueno, desearles, como dijo Ignacio, un muy feliz día a todos. Agradecerte a Luciano, bueno, a la facultad, y bueno, en especial al doctor Lagens, que tuvo, como dije anteriormente, la predisposición. Nos encontramos hace unos meses atrás en oportunidad de un panel de apertura de un congreso de México, que sirvió el punto de contacto para que esto se empezara a gestar, y poder charlar de las cosas de nuestra profesión, de lo que nos ocurre a nosotros y lo que pasa en el mundo, porque hoy la profesión es una sola y tenemos que avanzar todos en un mismo sentido. Y para ello un poco le voy a contar a Rafael cómo está constituida, cómo funciona nuestra profesión en la República Argentina.
nosotros desde la Federación Veterinaria Argentina albergamos 18 colegios y consejos profesionales, que son los que otorgan la matrícula habilitante a todos los profesionales para el ejercicio de la profesión en nuestro país. Cada colegio corresponde a una provincia. A su vez, todos ellos, los 18, estamos nucleados en la Federación Veterinaria Argentina, la FEVA, la cual en ella aunamos criterios y tenemos representaciones a nivel nacional en el cual se debaten distintos temas que hacen a la profesión, desde programas sanitarios como puede ser otro problema de la profesión. Es así que si se trata de problemas sanitarios, tenemos representación en el Servicio Nacional de Sanidad Animal, en comisiones de enfermedades porcinas, de enfermedades equinas, tenemos vínculo directo con el Ministerio de Salud, tenemos representaciones a nivel internacional, integrando la Comisión de Sanidad Animal del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, que lo integran países como lo es Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, y participamos de otras asociaciones, como puede ser la Asociación Panamericana, en la cual Argentina, en este caso, un integrante de nuestra comisión directiva ocupa la tesorería de PAMBET, y en otras como la Comisión Sudamericana de Fiebre Aftosa. Son todas las representaciones que tiene nuestra federación y con la cual se va integrando en los distintos lugares para tratar de una manera u otra llevar nuestro punto de vista profesional y llevar nuestra posición respecto tanto local como regional integrada de acuerdo a donde nos encontremos, y bregar por la sanidad y bregar por, como hoy todos los organismos internacionales refieren, bregar por una salud. Y bueno, hoy yo creo que quien tiene que hablar sobre todos estos temas sos vos, y de ya muchísimas gracias por estar junto a nosotros, y bueno, yo no me extengo más. Cualquier otra cosa que quieras referir a nuestra profesión, estaremos durante todo este webinar charlando sobre el tema. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y adelante con tu presentación. Así es, Héctor. Bueno, y ahora sí, Rafael, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Encantado de estar. Buenas noches desde aquí, buenas tardes. Bien, Argentina. Rafael, te voy a robar un segundo más antes de que puedas empezar con la presentación para presentarte formalmente. Sí, vamos a escuchar en unos minutos a Rafael Laguens, quien es presidente electo de la Asociación Mundial de Veterinarios. Vos corregime, Rafael, pero tengo entendido que sos egresado de la Universidad de Zaragoza, en España, que fuiste también presidente de la Federación de Veterinarios de Europa, del 2015 al 2019, antes habías desempeñado otros cambios también allí, como también tengo entendido que en la provincia de Soria, ¿no? En el Colegio de Veterinarios, donde también empezaste con la práctica de grandes animales. Sé que tenés un diplomado en alta especialización en tecnología de los alimentos, y bueno, muchas otras cosas que seguramente vas a estar compartiendo a continuación, Rafael, y como decían Héctor, Ignacio, darte el paso ya para que hagas tu presentación como presidente electo de la Asociación Mundial de Veterinarios para todos los que te estamos escuchando. Muchas gracias. La presentación ha sido estupenda. No te has equivocado en nada, está todo perfecto. Espectacular. Quiero agradecer a Héctor y a la Federación Veterinaria Argentina por la invitación, también a la Facultad de Veterinaria de La Pampa por su participación. Y bueno, lo que voy a hacer es compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la profesión veterinaria en un mundo globalizado. Digo algunas porque realmente se pueden hacer muchas. Y son las mías y son desde el punto de vista de la Asociación Mundial Veterinaria y de mi experiencia, pero en este caso de la Asociación Mundial Veterinaria. Y mis dos primeras diapositivas se van a referir a la Asociación Mundial Veterinaria, que es una federación de asociaciones, en total 94, y esas 94 asociaciones representan a unos 600.000 veterinarios en todo el mundo.
Tenemos representación en los 5 continentes y aquí he puesto algunos ejemplos de las asociaciones que forman parte de la Asociación Mundial. Es la Asociación Veterinaria Médica Americana, el Consejo Federal de Medicina Veterinaria, que son vuestros vecinos del norte, la British Veterinary Association, la Asociación Sudafricana de Veterinarios, la Asociación Japonesa y la Asociación Australiana. Son solo algunos ejemplos, un poco de cada continente. Nuestra misión es promover en todo el mundo la salud y el bienestar animal, así como la salud pública mediante el desarrollo de la profesión veterinaria. Trabajamos en varios campos y principalmente nuestros prioritarios son una salud, que es muy amplia y prácticamente engloba todo lo que tiene que ver, todo tipo de salud, la educación veterinaria, los medicamentos de uso veterinario, tanto su disponibilidad a nivel de todo el planeta, de todo el mundo, pero también el buen uso de los mismos y el bienestar animal. Consideramos la veterinaria como ese esquema de un edificio. En la veterinaria entendemos que se basa o tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la salud pública, otro la salud animal y otro el bienestar animal. Y la base de todo ello es la educación veterinaria. En estas reflexiones vais a permitirme que haga un poco o mire un poco atrás y explicaré un poco más adelante por qué lo hago. Nuestra profesión, tal como la entendemos actualmente, comienza en 1761 con la creación de la primera facultad de veterinaria en la ciudad francesa de Lyon. El objetivo, en este caso del rey de Francia, era enseñar públicamente, por tanto era una institución pública creada por el rey de Francia, por el Estado francés, los principios y métodos de curación de las enfermedades del ganado. Y la mayor preocupación de aquella época, y quizá fue uno de los motivos para poner en marcha esta facultad, fue la epidemia de peste bovina que en aquel momento asolaba Francia y buena parte de Europa y buena parte de Asia, y que tenía unas consecuencias económicas y en la vida de las personas. Por tanto, era una epidemia, casi pandemia de origen, en este caso, animal, ¿no? Y se trataba de utilizar el razonamiento científico frente al enfoque empírico meramente que hasta entonces había tenido las personas que se dedicaban a tratar de sanar los animales. En este caso, Claude Bourgelat, que es el impulsor y el creador de esta escuela veterinaria, se basó y tenía muy buenas relaciones con los cirujanos y médicos de Lyon, con los cuales aprendió cómo disecar, las técnicas de disecar. Y ahí vio las analogías entre el mecanismo del cuerpo humano y de los animales. A él se le considera como el creador de la profesión, por tanto, el iniciador de la ética profesional veterinaria también, y el promotor de la biopatología comparada. Todo esto se produce en Francia, como digo, en la época en el siglo de las luces, la época de la Ilustración. El propio Bourgelat escribió en la enciclopedia francesa temas relacionados sobre todo con los caballos, etc. Y esta época dio paso, y todo este movimiento de la Ilustración dio paso a una época histórica muy importante que fue la Revolución Francesa. Quiero hablar también de que a partir de Lyon, que fue la primera, y siguiendo el mismo modelo, las escuelas veterinarias se fueron extendiendo primero por toda Europa y luego, como veremos, en el resto del mundo. Pero en Europa, desde luego, el modelo de Lyon fue siguiéndose primero en Alfort, en París, cerca de París, y en el resto de grandes capitales y de los países más importantes de Europa. Quiero destacar el año 1792 porque se creó la Facultad de Madrid, la primera de habla española, y el mismo año se creó también la Facultad de Londres, la primera de habla inglesa.
Y voy a referirme un poquito al modelo británico, porque lo voy a explicar ahora, creo que tiene su importancia. Como digo, la Escuela de Londres se crea en 1792. Esa escuela todavía sigue existiendo, se llama el Royal Veterinary College. Como digo, fue la primera escuela de habla inglesa, y una de las particularidades que tiene paralelismo con otras facultades es que se creó por una sociedad agrícola que se llamaba Odiham. Se trataba, como en la de Francia, de educar para tratar a las enfermedades de los animales, pero también tenía un enfoque, trataba de dar un enfoque más científico en la cría de los animales, es decir, en la ganadería. Digo que el modelo británico me interesa por esto que digo a continuación, porque en el año 1844 ya había egresados 1000 veterinarios en el Reino Unido, unos en la escuela que acabo de decir de Londres y otros en la segunda escuela que se creó, que fue la de Edimburgo. Pero los veterinarios ya egresados, que habían tenido una formación científica, se daban cuenta que todavía en el resto del país había otras personas que trataban de competir con ellos en la cura y el cuidado de los animales, pero que no tenían su misma base científica. Y en ese caso, varios veterinarios británicos, cuyos nombres tenéis ahí, Thomas Turner, William Joseph Godwin y otros, pero quiero decir que fueron personas concretas, físicas, con nombres y apellidos, los que pidieron a la reina Victoria, en aquel tiempo era quien reinaba en el Reino Unido, la creación de una célula real, una ley para ordenar la profesión veterinaria, porque ellos sentían que era una necesidad. Con esto quiero señalar sobre todo que parte del propio veterinario la necesidad de crear un organismo que vele por el ejercicio profesional. Y efectivamente, así se hizo. Esta célula real crea el Royal College of Veterinary Surgeons, no confundir con la escuela, que también es el Royal College, y entonces esta institución era una corporación pública que reconoce la profesión veterinaria de forma legal, con el visto bueno y con legal de la reina, que era la máxima autoridad, obviamente, de un país monárquico, y además decía que solo los miembros que pertenecían al colegio de veterinarios, al Royal College of Veterinary Surgeons, podían usar el título de veterinario, no otros. Esa misma célula real decía además dónde se debería celebrar la primera reunión de constitución de este organismo. Y esa reunión se celebró, porque así lo decía la Real Orden, en el Freemasons Tavern, que, dirigiéndome a un país tan amante del fútbol como es Argentina, la curiosidad de este lugar, de este edificio, que ya no existe, es que en el mismo lugar se celebraron las primeras reuniones de la Asociación Británica de Fútbol. Es decir, que en el mismo lugar donde vio la vida el primer colegio veterinario, también vio la luz las primeras reglas del fútbol, en este caso en el país que dio vida al fútbol, que fue el Reino Unido. Evidentemente, si el fútbol necesita unas reglas, una profesión como la veterinaria, con la complejidad de la veterinaria, las necesitará también, y mucho más complejas. Todo este proceso se realiza en la época de la Revolución Industrial. El salto a América se da en 1853, donde se crea la primera facultad de veterinaria en el continente americano, en este caso en el Colegio Nacional San Gregorio. Y ya tenemos por una parte lo que son las facultades de veterinaria y la enseñanza científica y la lucha por la calidad de la educación, y también las organizaciones colegiales, las organizaciones profesionales que velan por el ejercicio profesional, pero faltaba algo más. Y dos profesores de universidad, dos profesores de escuelas de veterinaria, uno John Ganji de Edimburgo y otro el profesor
Eduard von Hering, de Stuttgart, tienen la idea de hacer el primer congreso mundial, el primer congreso internacional de veterinaria. Mandan una carta a todas las escuelas de veterinaria que conocían y a todas las revistas y convocando el primer congreso internacional veterinario, que es a su vez el primer congreso mundial veterinario y origen de la Asociación Mundial Veterinaria, que me honro actualmente en ser presidente electo. El evento se celebró en Hamburgo en el mes de julio del año 1863, coincidiendo con la Exposición Agrícola Internacional que se celebraba en aquella ciudad alemana. Una vez más, el paralelismo entre la profesión veterinaria y la ganadería y la producción agrícola. Se reunieron 103 veterinarios de 10 países, principalmente europeos, porque, como acabo de decir, en América acababan de iniciarse los estudios veterinarios y además Estados Unidos por aquella época estaba en plena guerra civil americana. El tema principal, como fue también la creación de la Facultad de Lyon, fue la peste bovina, que también todavía asolaba el mundo. Como pueden ver aquí, en los años 1860, buena parte de Asia y buena parte de África estaba totalmente castigada por la peste bovina. Voy a hablar también de la OIE y en un boletín de la OIE que habla de la breve historia de la OIE, hace referencia al Congreso Internacional del que acabo de hablar, el de Hamburgo, y además el siguiente congreso, el segundo congreso que se celebró en Viena en 1865. Porque ya entonces se hablaba no solamente de la peste bovina, sino también de la expansión de otras enfermedades epizooticas, como la fiebre aftosa, la rabia y tuberculosis, que todavía son familiares para nosotros porque existen todavía en nuestro mundo. Además, ya vieron la necesidad de crear una organización internacional que luchara contra estas enfermedades. Además, el segundo congreso de Viena, el de 1865, ya formuló una reglamentación internacional cuyos principios son el cimiento todavía de la legislación contemporánea. Y mi homenaje al Día Veterinario en Argentina es esta diapositiva en la que me hago eco del 6 de agosto de 1883 con el comienzo de las clases en el Instituto Agronómico y Veterinario de Santa Catalina. En 1886, los 3 primeros egresados y unos pocos años después, 10 años después, se inicia la primera institución profesional en Argentina, la Sociedad de Medicina Veterinaria. Sé que ustedes lo saben mejor que yo, pero yo quería simplemente unirme al homenaje a todos los veterinarios argentinos con esta diapositiva. Posteriormente, siguiendo con el curso de la historia, en el año 1921 el gobierno francés tiene la buena idea de, basándose en la experiencia adquirida en los siglos anteriores, en los años anteriores y en esos congresos anteriores que acabo de mencionar, convocar una conferencia internacional para el estudio de las epizootías, que posteriormente, 3 años más tarde, se realiza un convenio internacional, se ratifica un convenio internacional con 28 países, entre los cuales se incluye la Argentina. Ya esa formación veterinaria que se había iniciado unos años antes tiene su fruto y desde luego Argentina es un país activo en la creación, es uno de los fundadores de la Organización Internacional de Epizootías o la Oficina Internacional de Epizootías u Organización Mundial de Sanidad Animal, que como saben tiene su sede en París. Y mi reflexión también histórica con el devenir histórico de otras facetas de la sociedad internacional es que muchos de los diplomáticos que crearon la OIE fueron a su vez los que crearon la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
no me he resistido a hacer una reflexión con esta fotografía, y ya es la última en blanco y negro, donde como ejemplo de disrupción tanto técnica, tecnológica, pero también que afectó a la profesión veterinaria, estas dos fotografías están separadas por 10 años, una es en 1900, por 13 años, una es 1900 y otra es de 1913. La de la izquierda es de 1900 y es la Quinta Avenida, en una celebración que acostumbraban a hacer, y creo que todavía hacen en Nueva York, el domingo de Pascua, y es una especie de paseo por la Quinta Avenida, tanto de vehículos como de personas. En el año 1900, si pueden verlo en la fotografía, eran casi totalmente coches de caballo, excepto un automóvil que se ve con mucha dificultad, pero se ve 13 años más tarde, el mismo día, lo que se ven son vehículos a motor, son automóviles, y también se ve solamente un coche tirado a caballo. Quiero decir con esto que hubo, por una parte, un avance tecnológico que fue la popularización de los vehículos a motor. Evidentemente hizo que los vehículos tirados de tracción animal y los caballos y los équidos se redujeran, y por tanto entiendo yo que la profesión veterinaria también tuvo que adaptarse a este modelo. Lo digo como ejemplo de que continuamente debemos estar adaptándonos a las diferentes disrupciones, a los diferentes saltos tecnológicos o sociales que se presentan en el mundo. Finalmente, damos otro salto en la historia y ya empezamos a ver diapositivas en color. En el año 2011, hace muy poco tiempo, gracias al esfuerzo de los profesionales veterinarios de los diferentes estados y sus diferentes departamentos de agricultura y de sanidad, en el año 2011 por fin se consiguió liberar al mundo de la peste bovina. Y aquí es donde explico también por qué he querido hacer esta reflexión histórica. Igual que cuando tomamos un vehículo, tomamos un automóvil y queremos hacer un trayecto, vamos de un lugar a otro, es importante tener un espejo retrovisor en el que ves lo que hay detrás. En la ventanilla lo que estamos viendo en este momento es un campo con unas vacas sanas, pero nuestro vehículo se dirige hacia adelante, es decir, se dirige hacia el futuro. Yo creo que si queremos ir a algún lugar, si vamos viajando hacia el futuro, tenemos que tener en cuenta tanto el presente a través de la ventanilla como mirar al espejo retrovisor para ver lo que ha quedado atrás. Esa era un poco mi intención en estas primeras diapositivas más centradas en la historia, pero que también entiendo que la historia nos indica las tendencias que se han seguido, lo que todavía hay que continuar. Y siguiendo en la historia, pero en este caso es un artículo científico de la actualidad, del año pasado, de junio del año pasado, pero lo he querido traer para hacer una reflexión sobre la relación entre los animales y las enfermedades de los animales y las enfermedades de las personas. En este caso, este artículo habla de la divergencia entre el virus del sarampión y de la peste bovina. Realmente había un virus antecesor de los dos virus de ambas enfermedades, una humana y otra animal, que circuló en las grandes poblaciones del ganado bovino y de otros animales salvajes alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Además, esas variantes pudieron cruzar la barrera de especie en repetidas ocasiones, pero como las poblaciones humanas eran muy reducidas al inicio de esa circulación, los hombres simplemente eran portadores finales de ese virus y acababa en ellos la enfermedad, por así decirlo, o la infección. Hasta que, una vez más, una cuestión o un proceso histórico que era el crecimiento de los asentamientos humanos, que tuvieron un tamaño lo suficientemente grande como para poder mantener las transmisiones de los virus, es decir,
poblaciones que se consideraban que podían ser entre 250.000 y 500.000 habitantes, pudiera ser el caso de Babilonia. En ese momento ese virus que circulaba desde los bovinos hasta los humanos tuvo una población humana suficiente como para poder circular y convertirse y transformarse en lo que después fue el patógeno humano, que es el sarampión. Una vez más, creo que debemos mirar no solamente a la ciencia, a nuestra técnica, sino también a la sociedad en la que vivimos, porque nos dice o nos puede dar a entender mejor esos procesos patológicos que tenemos tanto los hombres como los animales. Me muevo un poco más allá y quiero, lo que ven, esta fotografía que ven no es ninguna preparación de ningún tejido ni nada por el estilo, es una fotografía por satélite de lo que se conoce como el delta del Río de las Perlas en China, que es considerada hoy día la mayor metrópoli del mundo, la mayor megaciudad del mundo. Reúne en un territorio de unos 43.000 kilómetros cuadrados 60 millones de habitantes y ahí están integradas e interconectadas ciudades como Hong Kong, Macao, Guangzhou, Shenzhen y muchas otras ciudades de China, con una gran actividad económica, con una gran población, con una gran capacidad de comunicarse con el resto del mundo a través de mercancías y personas. Y si a la derecha tengo el artículo de una persona que es el jefe del laboratorio de enfermedades y genomas de Shanghái, Guo Pingzhao, que en ese artículo habla del brote de SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, que tuvo lugar en esa área, que se originó en esa área entre 2002 y 2003 y que estaba producido por el virus SARS-CoV. En ese artículo habla de los animales que estaban involucrados, civetas, mapaches, murciélagos herraduras, habla también de los mercados húmedos, esos mercados donde se venden y se sacrifican animales vivos, los que hemos visto en este tiempo, de los restaurantes y de una costumbre del sur de China que se denomina en inglés wildflower y es el gusto por comer cualquier tipo de animal. Dicen ellos que comen cualquier cosa que tenga 4 patas, excepto la mesa. Yo digo 4 patas y 2 patas, y lo que repta. Como sabemos todos, esto tiene unas consecuencias, o puede tener unas consecuencias en esa transmisión de los patógenos desde el reino animal hasta los seres humanos. Y en ese artículo quiero leer un párrafo que dice: es esencial mejorar el conocimiento y la comprensión de la distribución de huéspedes y reservorios, las interacciones animal-animal, humano-animal, los mercados húmedos y la diversidad genética de los virus transmitidos por murciélagos para prevenir los brotes futuros. Esto fue en el 2003. No sé si hemos aprendido lo suficiente porque realmente no voy a referirme muy en exceso a lo que estamos viviendo actualmente, pero sí que lo voy a hacer y por 2 motivos. En primer lugar, tanto la OIE como la Asociación Mundial Veterinaria, que tratamos de trabajar muy coordinadamente, al principio de la pandemia hicimos un comunicado conjunto en el que decíamos que las actividades veterinarias debían ser designadas como esenciales en todo el mundo, porque realmente muchos países estaban dudando. Creo que esto tuvo efecto y recientemente, el mes pasado, también la Organización Mundial y la Asociación Mundial Veterinaria realizamos un llamamiento para que los países consideraran a la profesión veterinaria, la priorizaran para ser vacunada contra el COVID-19. Realmente en esta pandemia de COVID-19 la profesión veterinaria ha jugado un papel importante y para hacerlo gráficamente, para hablar de ello, voy a utilizar una encuesta
sobre el papel del veterinario en la pandemia de COVID-19, que han hecho un grupo de instituciones lideradas por el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Berna, y allí, en esa encuesta que se ha traducido a muchos idiomas y que respondieron casi 1.500 instituciones y veterinarios, se ve que el veterinario ha colaborado en la lucha contra esta pandemia de diferentes maneras. De unas maneras, donando material, como puede haber sido equipos de protección individual, respiradores para animales, productos farmacéuticos, desinfectantes, etc. Han intervenido también en pruebas diagnósticas, en tareas de comunicación y educación a la población sobre el COVID-19, en tareas de investigación y experimentación, por supuesto en tareas de salud animal relacionadas con el COVID-19 y otras, manteniendo, y salud pública. En esta diapositiva quiero mencionar que dijéramos que los hallazgos que se han detectado, dijéramos que las conclusiones que se sacan de esta intervención son que ha habido una amplia colaboración intersectorial, mayor que anteriormente, que han surgido nuevas formas de colaboración interprofesional, que el concepto de una sola salud se ha reforzado, como no podía ser de otra manera, y se ha popularizado en otras profesiones que no lo conocían y que empiezan a conocerlo, y por supuesto que se necesita mantener todo esto a largo plazo. Estas 4 fotografías son para ilustrar también el doctor Lothar Wilhelm, del Instituto, director o presidente del Instituto Koch de Alemania, que es veterinario y que ha sido uno de los gestores principales de la pandemia en Alemania. Norman Burlau, que es el CEO de la compañía Pfizer, una de las primeras en producir la vacuna contra el COVID en humanos. El doctor Bernardo Lozano, el director general de Avimex, una compañía veterinaria dedicada a la avicultura que está desarrollando o está ayudando a desarrollar la vacuna Patria, que es la vacuna mexicana, y también Deves Christiansen, que es el jefe de patología de la Agencia Alimentaria de Veterinaria de las Islas Faroe, y que ha tenido un papel muy importante en la lucha, en el diagnóstico de la enfermedad en esa pequeña isla del norte del Atlántico. También los estudiantes han hecho alguna encuesta y para ellos, a mí me ha parecido muy interesante, ellos consideran que Internet, que evidentemente ha sido una herramienta, como está siendo ahora en esta charla, para la información, ellos consideran evidentemente que Internet no es un lujo, Internet en estos días es una necesidad en temas de educación. Que el papel del veterinario en las pandemias debería estar integrado en los planes de estudio para que los futuros estudiantes y los futuros veterinarios estén preparados, que no solamente en Internet, sino en educación hay que combatir la falta de equidad, porque si no se puede producir una brecha socioeconómica que influenciará a la educación, y si influencia a la educación también influenciará a la salud y a la lucha contra las epidemias, contra las pandemias. La salud mental, como en todos, en esta pandemia, en los estudiantes se ha visto afectada por el menor contacto social, menor ejercicio, más tiempo frente a una pantalla, mayor presión de trabajo, y piden a las universidades prevenir estos procesos mentales, estos problemas mentales, prevenir antes que curar. Ya están pensando en una posible próxima pandemia que dependerá obviamente del virus que nos ataque y por supuesto tal vez estemos ya más preparados con esta para poder enfrentarnos a ella. Piden mejoras tecnológicas a las universidades, más financiación a los gobiernos, un mayor desarrollo tecnológico educativo a las industrias y todo ello que se centre en el veterinario, en el estudiante, perdón. Pero todo no es la pandemia, el mundo sigue, esperemos que siga, y tenemos unos objetivos de desarrollo que todos conocemos para el año 2030, fin de la pobreza, hambre cero, etc. Muchos de ellos, aquí he señalado, pueden tener, el papel del veterinario puede jugar un papel muy importante, o debe jugar un papel muy importante, pero quiero hacer algunas reflexiones
sobre cómo construir el futuro de la ganadería con sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia. Y para ello me baso en una reunión que participó la FAO y que hablaba sobre cómo construir Shaping the Future of Livestock. Para mí es muy, creo que este esquema pues, sirve para reflexionar sobre cómo adaptar las producciones ganaderas. Las producciones ganaderas hay 4 factores, entre muchos otros. Uno es el incremento de la población, el crecimiento económico, el crecimiento del Producto Interior Bruto de muchos países, el proceso de urbanización y el proceso de globalización en este mundo. Todo eso ha llevado a una mayor demanda de alimentos de origen animal y especialmente en países con ingresos bajos y medianos, que ha tenido como consecuencia un incremento de la producción y productividad para satisfacer la demanda, unos cambios estructurales en el sector y también un mayor movimiento de comercio de ganado y productos de origen animal. Y todo ello debemos de tener en cuenta tanto la seguridad alimentaria, conseguir esa seguridad alimentaria, tener en cuenta también que las producciones ganaderas en todo el mundo sirven de sustento a muchos millones de familias, a muchos millones de personas. Obviamente debemos de tener en cuenta los factores sanitarios y de bienestar animal y también los recursos necesarios para producir alimentos, en este caso de origen animal, el cambio climático y el medio ambiente. Esos objetivos del desarrollo sostenible del que hablaba, aquí están puestos en un círculo y la FAO advierte que la profesión y la ganadería tiene, por una parte, muchas oportunidades que están puestas en el círculo, en la parte exterior del círculo en verde, pero también tiene desafíos en rojo en la parte interior en el círculo más pequeño, ¿no? Habla de desafíos en salud y bienestar, desafíos en agua limpia y saneamiento, en energía asequible, en producción y consumo responsable, en acción del clima, vida submarina y vida de ecosistema. Simplemente es un inicio de reflexión que creo que entre todos debemos de continuar. Pero además de esto, nuestra sociedad tiene las propias demandas, o tiene sus demandas que están apareciendo. Por una parte, la presión social está haciendo que el bienestar animal sea un factor clave de sostenibilidad y desarrollo en esa producción de alimentos de origen animal. Así lo es en unos países más que en otros, pero yo creo que eso va avanzando de unos lugares a otros. Por otra parte, hay corrientes de pensamiento que empiezan a cuestionar el papel o la relación del hombre y de los animales y del papel de los animales en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Y como todos conocen también, existen movimientos sociales de forma de alimentarse que van desde el veganismo, que no utilizan ningún producto de origen animal, a lo que antes he mencionado al hablar de China, el wildflower o Ye-Wei en chino, que es esa costumbre o esa moda de comer cualquier tipo de animal salvaje en peligro de extinción, da igual, pero que creen que tiene unas determinadas propiedades y realmente está teniendo consecuencias también en desaparición de determinadas especies o simplemente en facilitar el paso, romper la barrera de especie de determinados patógenos. El animalismo, que ya la Real Academia Española de la Lengua lo define como el movimiento que propugna la defensa de los derechos de los animales. En esa sociedad es donde tenemos que desarrollar nuestra profesión y debemos de conocer o tratar de responder a estas propuestas o a estas realidades de la sociedad. En Francia, he querido mencionar, hay este movimiento que es un movimiento organizado por las propias estructuras ganaderas, las propias asociaciones ganaderas y otros estamentos relacionados con ella, que tratan de entender la controversia sobre la ganadería para comprenderla mejor y para actuar en favor de una ganadería bien aceptada. La página web la tienen ahí abajo a la derecha. Lo que tratan es de entender los campos de la controversia,
Uno es que la ganadería y el medio ambiente, otro las condiciones de vida de los animales y la ética, el impacto sanitario del ganado y sus productos y los modelos ganaderos. Las percepciones de la población es de que en el caso de los antibióticos, que se usan el uso excesivo de antibióticos en los animales, digo, según la percepción de algunas capas de la sociedad, en otra es el impacto que pueda tener en el medio ambiente, en el otro es el tema de los alojamientos, las personas ven mejor el alojamiento o los pastos naturales, iluminación natural, etc. Y también, como digo, la sociedad tiende a rechazar los sistemas de producción intensivos, ¿no? Y en esta misma página web, creo que esta relación, este esquema que ejemplifica un poco cómo el mundo de las asociaciones de protección animal, bienestar animal, etcétera, y de protección del medio ambiente se relacionan, pero también el mundo ganadero, como sindicatos ganaderos, organizaciones profesionales independientes, investigación más desarrollo, se desarrollan con los medios de comunicación, también con la ciencia y también con los ciudadanos y consumidores, los responsables políticos y la industria agroalimentaria. La reflexión aquí es que realmente debemos tener en cuenta lo que la sociedad piensa, lo que la sociedad dice, lo que los medios, e interactuar e intentar defender las posiciones, en este caso, de la profesión veterinaria y del mundo ganadero. Respecto a la AO, ¿y qué papel tiene en todo esto la profesión veterinaria? Para ello me quiero referir a la OIE, que en su código, que como saben es el organismo internacional cuyo objetivo es mejorar la sanidad y el bienestar de los animales, las poblaciones, los ecosistemas, al igual que la salud pública en todo el mundo. Sus normas son referencia para la Organización Mundial del Comercio para el intercambio de productos de origen animal, y la Organización Mundial considera que los servicios veterinarios constituyen un bien público mundial. Además, en la asociación, la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, tiene una serie de documentos que hablan sobre el plan de estudios de formación veterinaria, qué directrices se deben seguir, y en ellos, a mí me gusta siempre señalar que dice: todos, sin importar el campo de actividad tras la obtención del diploma de veterinario, son responsables de promover la sanidad animal, el bienestar de los animales y la salud pública veterinaria. Es decir, que no importa en qué faceta de la profesión veterinaria nos desempeñemos, podemos jugar un papel en esas tres importantes tareas. Además, la Organización Mundial de la Salud, no animal, sino la mundial de salud, definió la salud pública veterinaria como la suma de todo lo que contribuye al bienestar físico, mental y social del ser humano mediante los conocimientos de la ciencia veterinaria y su aplicación. Prácticamente nada queda fuera de la salud pública, en cualquier ámbito que ejerza la profesión veterinaria también. Bueno, la OIE también tiene una serie de recomendaciones sobre las competencias mínimas que se esperan del veterinario recién licenciado. Aquí he destacado enfermedades transfronterizas, enfermedades emergentes y reemergentes, bienestar animal, ética, habilidades de comunicación, certificación, análisis de riesgo, comercio internacional, administración y gestión. Quizá he señalado las que pueden ser más novedosas para algunos. Y por supuesto la OIE, en su código sanitario de animales terrestres, vela por la calidad de los servicios veterinarios o lucha por la calidad. Y entiende que deben tener varios principios fundamentales, que deben tener un carácter ético, organizativo, legislativo, reglamentario y técnico, y que además deben observarse no importa la situación económica o política del país en el que estemos. Y hablando de ética, creo que es fundamental, como ya Bourgelat lo decía al origen en la creación de la Facultad de Veterinaria de Lyon, creo que la ética y la deontología son valores fundamentales en la profesión veterinaria, porque somos una profesión
regulada, y aquí menciono, solo como un ejemplo, el Código de Conducta Veterinaria Europea, y dice que la profesión veterinaria debe ser competente y profesional, debe ser independiente, debe actuar con independencia e imparcialidad, con honradez e integridad, debe tener confidencialidad profesional, responsabilidad y protección. También el Código Sanitario de los Animales Terrestres habla de la evaluación de los servicios veterinarios y habla de los organismos veterinarios estatutarios, que no son sino los colegios profesionales. Y en uno de los puntos habla que los organismos estatutarios veterinarios, es decir, los colegios veterinarios, deben hacer la evaluación de los programas de formación y actualización continuada de los conocimientos de los veterinarios y de los paraprofesionales de veterinaria. Como he dicho desde el principio, la educación es fundamental, la graduación de una facultad veterinaria es solo el principio y el veterinario debe adaptarse y debe adquirir los conocimientos que le demandan su campo de actuación y que le demanda una sociedad cada vez más exigente. En esta pirámide vemos cómo la base son los programas de pregrado, los egresados, y después los diferentes niveles de conocimientos y destrezas de alto nivel hasta llegar a la especialización, a la diplomatura, como se llama. A derecha e izquierda tienen los diferentes organismos de acreditación que hay, a la izquierda los europeos y a la derecha los norteamericanos, en los diferentes ámbitos de la educación. Es decir, que para tener una formación de calidad hay que acreditar esa formación. Como la Asociación Mundial Veterinaria, junto con la Asociación Americana de Escuelas de Veterinaria, de Facultades de Veterinaria, así como el Consejo Internacional de Veterinaria y Medicina y de Educación Veterinaria en Medicina Veterinaria, estamos desarrollando un proyecto sobre los estándares globales de calidad de la educación veterinaria. El objetivo, un objetivo difícil y muy ambicioso, es mejorar la calidad de la educación veterinaria en todo el mundo. Y además desarrollar mecanismos de autoevaluación para las facultades de veterinaria en regiones o países que no tengan un sistema formal de acreditación. Con todo lo que he dicho, es una paradoja, pero es una reflexión que se debe hacer. Hay países del mundo, hay muchas áreas del mundo que tienen realmente una escasez de veterinarios en las áreas rurales. A la izquierda es un diagrama en el que se dice o se recogen los problemas que en Europa se están detectando en este sentido. Y a la derecha pueden ver que hay este año, a principios de este año, el gobierno neozelandés ha hecho un llamamiento a todo el mundo porque buscan veterinarios que no consiguen formar allí porque necesitan veterinarios para mantener el sistema productivo y otros en Nueva Zelanda. Y finalmente la OIE sí que también da directrices y reconoce la importancia de los profesionales de paraveterinaria en el suministro de los servicios veterinarios. He hablado de salud pública veterinaria, aquí simplemente recojo un artículo que a mí me hizo mucha gracia, donde decía que había que hacer un esfuerzo para que la veterinaria de salud pública fuera sexy, fuera atractiva, en comparación con la otra parte de la veterinaria que es más sexy, que es más atractiva, y es la de los pequeños animales, la de la clínica de pequeños animales. Así es, por lo menos, en buena parte de las facultades de veterinaria, de los jóvenes que se acercan a estudiar veterinaria. Voy a hablar un poquito de los pequeños animales, de esa conexión entre humanos y pequeños animales que la pandemia ha reforzado, porque miles de millones de personas se han quedado aisladas en sus hogares y sus mascotas les han proporcionado compañía. A nivel mundial, casi 3/4 de los dueños de mascotas describen a sus mascotas como miembros queridos de la familia. Y además los dueños de las mascotas son cada vez más exigentes en relación con sus mascotas. Piden más, demandan más.
incluso el incremento del gasto total por mascotas ha incrementado y los propietarios recortan en otros gastos muchas veces antes que en sus mascotas. El desarrollo tecnológico que se prevé dirigido a las mascotas es para 2025 y según MSD Sanidad Animal, en el mundo de los pequeños animales se cifra en 2,8 billones, como dicen en el Reino Unido, que sería 2.800 millones de millones, ¿no? En todo el mundo. Hay otro proceso que se está desarrollando en muchos países del mundo y es la corporativización del sector de clínicas veterinarias. Es decir, las empresas que van comprando clínicas y hacen un conglomerado, hacen como cadenas de clínicas veterinarias. Hay países, como puede ser el Reino Unido, donde ya son prácticamente, en este caso, las prácticas son más del 48%. Sobre todo los de habla inglesa son los países que tienen más corporativización del sector de clínicas. Pero es un poco contradictorio que además de que hay muchas personas que sí que tienen que sienten a los animales de compañía como parte de la familia, pero también sigue habiendo problemas con los pequeños animales. Desde el abandono de los animales de compañía hasta el abuso a los animales de compañía, que puede denotar el maltrato, al maltrato de los animales de compañía, que puede ser un principio para el maltrato a los miembros de la familia, a otras personas. También el comercio ilegal, en este caso de mascotas, de pequeñas mascotas, y también la cría extrema de animales de determinadas razas, como es en este caso las brachiocefálicas, que buscando cada vez más achatamiento no dejan que los animales respiren y tengan una vida normal. Bueno, aquí tenía un poco cuáles son las respuestas a una encuesta que los veterinarios de pequeños animales esperan del futuro, que los dueños de mascotas sean más exigentes, como ya he dicho, que habrá más cadenas, más corporativización, que los clientes cada vez son más litigantes, el coste de los tratamientos aumentará, la influencia de Internet, etc. Creo que ya voy muy mal de tiempo, con lo cual voy a ir un poco más rápido. Creo que es importante también hacer encuestas sobre la profesión en todos los lugares del mundo para conocer lo que piensan los veterinarios y qué tendencias hay, ¿no? Estos son algunas imágenes de la encuesta de la Federación de Veterinarios Europeos, realizada hace un par de años, en la que contestaron unos 15.000 veterinarios de 30 países. Los veterinarios dicen que hace falta más especialización y, por otra parte, que las cadenas van a ser cada vez más importantes. Como he dicho antes, va a haber menos veterinarios propietarios de clínicas y más veterinarios empleados, con lo cual. Y luego otra tendencia que yo creo que se observa en todo el mundo, pero en Europa de una manera más acusada, es que actualmente ya la mayoría de los veterinarios ejercientes son del sexo femenino y no del género masculino. En esta gráfica se ve perfectamente cómo el porcentaje de veterinarios por sexo y edad, en menos de 30 años está el 80% son mujeres, y si nos vamos al otro extremo, los mayores de 65 años, solo el 15% son mujeres y el 85% son hombres. Más veterinarios serán necesarios para trabajar en animales de compañía, más especialización será requerida y una mayor formación en gestión y habilidades digitales también será necesaria. Otro tema muy importante que se está detectando en unos países antes que en otros es el relacionado con el bienestar veterinario. El profesional veterinario está bastante o muy estresado, ¿no? En una encuesta realizada por
CM Research, antes del coronavirus respondían que estaban bastante o muy estresados el 36%. Después del COVID es el 64%. Pero aparte del COVID, ya antes, cada vez más profesionales están pensando en dejar la profesión para encontrar un mejor equilibrio en la vida laboral y personal. Entienden que necesitan determinadas asociaciones veterinarias entienden que hay una necesidad de prestar atención al bienestar de los veterinarios, que hay que luchar por mejorar su salud mental y su bienestar y aumentar la concienciación sobre estos problemas y eliminar la estigmatización de los problemas mentales. Bueno, yo aquí iba a hablar de One Health, decir algunas frases concretas. En este caso, Calvin Schirm, en el año ya 1964, en su libro Medicina Veterinaria y Salud Animal, hablaba de que las necesidades críticas del hombre incluyen la lucha contra las enfermedades, garantizar una alimentación suficiente, una calidad ambiental adecuada y una sociedad en la que prevalezcan los valores humanos. Ya se concretizaba la idea de una sola salud. Pero además, en esta revista de Veterinary Record se hablaba de que muchos profesionales de la salud tienden a permanecer en su área de actividad, no viendo más allá de patógenos y hospedadores, y aplicando las soluciones técnicas, farmacéuticas, médicas o veterinarias más previsibles. Y abogaba por una salud estructural que pone el foco sobre las crisis estructurales, la falta de sostenibilidad y los desequilibrios fundamentales tanto del sistema global natural como del sistema global social, que provocan las condiciones que permiten la aparición de enfermedades. Y finalmente, una sola salud, creo que es una necesidad, porque aquí es en una breve historia de una sola salud, publicada por la OIE, he destacado estas frases. Una sola salud es un enfoque esperanzador y adaptativo para lograr la salud de una biosfera desequilibrada. Alcanzar la salud humana, animal y ambiental conjuntamente de forma integrada debe hacerse de forma integrada y mutua. La salud de las tres partes debe lograrse simultánea y conjuntamente o será imposible cualquiera de ellas. Y aquí me he permitido destacar algunas de las misiones de FIVA, algunos párrafos, mejor dicho, representar y defender la profesión en el ámbito nacional e internacional, presentar proyectos y o reglamentos ante autoridades nacionales e internacionales, y en cuanto a la visión, que se mejoren y actualicen los conocimientos básicos en las facultades para desarrollar un mejor futuro profesional en un mundo globalizado, que hay áreas relegadas en la profesión como la bromatología, la acuicultura, la medicina y la conservación, que tienen un gran impacto en salud pública, pero que además buscan una producción ambiental, económica y sostenible. Y dentro de los objetivos hablaba del anhelo de albergar a todas las organizaciones veterinarias de Argentina. Queda evidente por mi presentación que comparto buena parte o todos estos objetivos y que además creo que tanto FIVA como la Asociación Mundial Veterinaria podemos y debemos, creo, trabajar en conjunto para conseguir parte de estos objetivos que deben de conseguirse a nivel internacional. Acabo ya con este breve anuncio del próximo Congreso Mundial Veterinario, Dios mediante, a celebrar en marzo del 2022. Como ven, es el 37º Congreso Mundial Veterinario. El primero fue el que he hablado al principio de mi charla, el de Hamburgo, y el programa va a hablar de animales de compañía, de animales de producción, de équidos y camellos, que son importantes en esa área de Oriente Medio, vida silvestre y conservación, una salud y también innovación y tecnología veterinaria. Muchas gracias por su atención y siento haberme extendido un poquito más de lo que esperaba. Muchas gracias, Rafael. En base a mi cronómetro te pasaste 5 minutos, así que está permitido. No sé cómo será en España, pero acá en Argentina 5 minutos no es demora, así que estamos bien con eso. Te voy a dar unos segundos para que tomes
un vaso de agua y descanses. Mencionaste varias veces a la OIE en París. Vos sabés que hoy acá en Argentina, del lugar en el mundo del cual más se habló, fue París, porque llegó hoy Lionel Messi a sumarse al Paris Saint-Germain. Entonces, bueno, todos familiarizados con París. Esperemos que cada vez más con la OIE, pero por lo pronto con París ya nos estamos familiarizando. Les cuento a todos que estuvimos escuchando la presentación de Rafael Laguens, quien es el presidente electo de la Asociación Mundial de Veterinarios. Ustedes tienen la posibilidad a través del chat, ¿sí?, que tenemos disponible en este Zoom, de hacer las preguntas que crean correspondientes, que tengan ganas de hacerle a Rafael en estos próximos 10 minutitos que tenemos por delante para preguntas. Ya sé que Héctor tiene algunas otras. Les cuento que esta conferencia forma parte del ciclo de conferencias que llevan adelante la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Y mientras llevan las primeras preguntas, Rafael, mencionaste muchas acciones del pasado, de la historia de la profesión veterinaria, muchas cuestiones que están en revisión en estos momentos, o situaciones que van cambiando en la profesión. Bueno, el tema de el género hombre-mujer, la especialización en pequeños o en ganadería, pero básicamente mi pregunta tiene que ver con la Asociación Mundial de Veterinarios. ¿Cuáles son los 2 o 3 desafíos concretos que ven para los próximos 5 a 10 años de la profesión veterinaria? Hablaste de comunicación, hablaste de medio ambiente, hablaste del impacto de los sistemas intensivos. ¿Con qué 2 o 3 de esos desafíos te quedás para los próximos años, como que alrededor del mundo la profesión va a tener que trabajarlos? Bueno, realmente es difícil elegir. Quizá hay que elegir One Health, sin duda, que hay que darlo a conocer. Los veterinarios hablamos mucho de One Health, pero otras profesiones, yo recientemente he tenido alguna charla donde algún médico me ha dicho que es algo nuevo, ¿no? Si los médicos no entienden One Health, mal vamos, ¿no? Hablo de una manera general, hablo de los médicos del día a día, no de las organizaciones médicas mundiales o nacionales, que también, en el caso de la mundial no, pero otras puede ser, ¿no? Yo creo que, hablando de la pandemia, creo que sin duda es lo que ya he mencionado, esa relación entre fauna silvestre, medio ambiente y la transmisión a los seres humanos, creo que es un tema fundamental. La educación, sin duda, también, es que está todo muy interconectado. Claro, yo muchas veces digo que los médicos atienden a una especie, los veterinarios atendemos al resto de especies, o en teoría se espera que atendamos al resto de especies. ¿Cómo vamos a formarnos para hacer eso? La propia Federación de Veterinarios Argentinos habla de esas áreas olvidadas, como la acuicultura, por un ejemplo, ¿no? Entonces realmente es difícil, yo creo que es difícil decir cuál es la prioridad. Quizá las he mencionado un poco al principio, era One Health, era la disponibilidad de medicamentos veterinarios y el buen uso de los mismos. Yo creo que la sostenibilidad de las producciones agrarias, y no solamente la sostenibilidad, sino la producción de alimentos para una población humana en crecimiento, me tendría que, si me pides hacer esa lista de cuál es el primero y cuál es el segundo, realmente tendría que estudiarlo un poco más. Está todo muy interconectado, la educación, en fin, yo creo que está todo muy, muy, muy interconectado. Y ahí están las demandas sociales, sin duda. Las demandas sociales también, ¿eh? Las demandas el bienestar animal entiendo que también. Es que todo está interconectado, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, estamos escuchando a Rafael Laguens, quien es el presidente de la Asociación Mundial de Veterinarios. Tienen el chat abierto para las preguntas. Sé que Héctor Termín, también presidente de la Federación Veterinaria Argentina, está ahí levantando la manito virtualmente. Héctor, si querés participar, ahí veo si podés sumar tu micrófono y ahí estás. Perfecto, bueno, desde ya muchísimas gracias, Rafael. Hiciste una mención respecto de lo que habían, cuando comenzó la pandemia,
que se había hecho una solicitud junto a la asociación y la OIE respecto a que los veterinarios fuéramos considerados esenciales, cosa que así fue, creo, en casi todas partes del mundo, fuimos considerados esenciales. Pero eso es una parte de todo esto, porque a la hora de considerar profesiones de la salud, no en todos lados creo que está ocurriendo lo mismo. Me gustaría ver cuál es el punto de vista de la asociación y qué es lo que está ocurriendo en otros países del mundo, si realmente está incluida nuestra profesión dentro de las profesiones de la salud. Realmente, en la Asociación Mundial Veterinaria todavía no ha sido un tema en la agenda. Y voy a decir por qué creo que es así. Yo vengo de un país, que es España, donde la profesión veterinaria sí está incluida por ley dentro de las profesiones sanitarias. Con lo cual, para mí, es bastante natural considerar la profesión veterinaria como una profesión sanitaria. Puedo entender también que, hablando de la OIE, ustedes saben que la OIE, quien forma parte, quienes son miembros de la OIE, son normalmente las partes de cada gobierno nacional que tiene que ver con la sanidad animal y el bienestar animal. Y normalmente, yo creo, no sé, en el 90% de los países, si no más, el organismo que lleva eso es normalmente el Ministerio de Agricultura. Con lo cual yo creo que no es en todos los países. Por ejemplo, un caso muy especial es Italia, donde todos los veterinarios oficiales pertenecen al Ministerio de Sanidad. Con lo cual, la vinculación es muy directa, porque en España sí, somos considerados profesionales sanitarios, pero una parte de nosotros trabajan, o de los veterinarios oficiales, trabajan para el Ministerio de Sanidad, pero otra parte trabajan para el Ministerio de Agricultura. Entonces, yo creo que esa doble dependencia, o incluso esa mayor dependencia de las estructuras agrícolas, hace que no se entienda bien, incluso por los otros profesionales que comparten tarea en esas estructuras agrícolas y ganaderas, se ve más la parte productiva y quizá la parte sanitaria se ve como una herramienta para la producción y no se ve como una parte realmente sanitaria, como está demostrando la pandemia y como he tratado de señalar en algunas de mis diapositivas, tratando de explicar esa vinculación que viene desde el inicio de la civilización humana, ¿no? Creo que es una tarea internamente dentro de la propia profesión, habría que hablarlo, habría que decidirlo y habría realmente, yo no sé, actualmente de las personas que nos están escuchando, de los veterinarios, ¿cuántos piensan que sí, que claramente es una profesión sanitaria, o cuántos piensan que no, que es una producción, que es una profesión ligada a la producción? Yo lo tengo muy claro, porque quizá por dónde vengo y porque mi trayectoria profesional he estado trabajando siempre con médicos, en lo que llamamos centros de salud, donde junto a mí había el despacho o la consulta de un pediatra, iba a tomar café con ellos, hablaba de estos temas. Para mí es muy, muy natural, pero entiendo que para otros pueda resultar chocante o pueda no resultar natural. Creo que es un debate que está pendiente, ¿eh? Yo he dicho países que lo tienen claro, es Bélgica, Italia, el que yo veo más claramente porque pertenecen al Ministerio de Sanidad, pero yo personalmente sí que creo que es algo que merece la pena hablarlo entre nosotros, llegar a conclusiones y defender las conclusiones. Y hablando más cercano a vosotros, en Perú sí que a través de la Asociación Mundial ha habido un movimiento en el Parlamento peruano para que la profesión veterinaria fuera considerada profesión sanitaria y, según mis noticias, han tenido éxito en esa petición. Bien, Rafael, tenemos otra pregunta también de Patricio que hace alusión a lo que decías de las facultades, ¿no? de la enseñanza veterinaria,
y hace alusión a que las facultades se centran, al menos en Argentina, en salud, en producción, en animales de compañía, pero se pregunta cuántas en fauna silvestre, como digamos vinculadas a todos estos temas de zoonosis. ¿Es común en otros lugares del mundo que las facultades aborden estos temas o es una problemática global? Yo he estado en muchas reuniones con decanos de facultades de veterinaria europea, hay una asociación que se dedica a acreditar la formación, y realmente, como he tratado de decir en mi intervención, la profesión se crea y se modifica de acuerdo con las demandas de la sociedad. Las demandas de la sociedad, que en un momento fueron las que he dicho, las enfermedades de origen animal, los animales de tracción y de trabajo, y ahora quizá la mayor demanda son los animales de compañía, porque en todo el mundo se han incrementado muchísimo. Ahora sí que estamos viendo otras demandas que son por una parte, esas otras áreas que no se han desarrollado, como puede ser la acuicultura, en la que hay una industria de la acuicultura, de la acuacultura, que tiene que seguir funcionando. Pero las facultades de veterinaria no ha sido posible formar suficientes veterinarios para esa demanda de una industria concreta o de un sector económico. Pero ¿qué es lo que pasa con las facultades? Una facultad de veterinaria es una facultad que requiere mucho dinero, es una facultad experimental que requiere mucho dinero para crearse y mucho tiempo, y profesional bien cualificado. Con lo cual no es tan fácil ni crear facultades de calidad, ni tampoco crear formar sectores que no son tan demandados por la sociedad. Y no solamente por la sociedad, sino por los propios jóvenes que se acercan a las facultades. Y ahí es donde yo digo que tal vez la colaboración internacional y tal vez por vía de la especialización posterior es cuando se pueden crear esas demandas. Es verdad en todos los países que lo fundamental, el porcentaje mayor es pequeños animales, después viene animales de producción, después puede venir seguridad alimentaria, y después otros temas. Pero como digo, es que es una dificultad tan grande poder formar de todo en todas las facultades de veterinaria, que yo creo que en educación debemos de hacer una coordinación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Porque voy a hablar de otro tema, el tema de la especialización en apicultura, que es fundamental también. ¿Cuántas facultades o cuántas cátedras puede haber de apicultura nada más? ¿O todas las facultades pueden dar apicultura? A lo mejor había que repartirse un poco las tareas, ¿no? Insisto que tanto a nivel nacional como internacional. Y por supuesto, la fauna silvestre, la fauna salvaje y las zoonosis son fundamentales. Pero ¿qué pasa? Que detrás de la fauna salvaje no hay un dueño que pague. Tiene que ser la propia sociedad, las propias estructuras políticas, las propias estructuras las que hagan esa tarea. Sin duda, quizá creo que lo he mencionado cuando me has hecho la pregunta sobre prioridades, creo que la fauna salvaje, la fauna silvestre, tanto por su conservación como por luchar por la transmisión de enfermedades desde esos reservorios a los reservorios de los animales domésticos y los humanos, son fundamentales. Ahora, la gran pregunta es cómo hacerlo. Yo entiendo y creo que todos debemos de ser conscientes de las limitaciones que tienen las facultades de veterinaria. En 5 años no se puede enseñar de todo. Tienen que elegir las prioridades para hacer esa formación. Y las prioridades son las que demanda la mayoría de la sociedad en la que está esa facultad. No sé si he respondido a la pregunta. Simplemente he descrito y he hecho una reflexión. No tengo una solución, obviamente. La solución la tenemos que buscar entre todos, como casi todas las soluciones. No, Rafael, pero me queda claro que el concepto de
las demandas de la sociedad y cómo fueron cambiando para con la profesión veterinaria y cómo eso impacta en quién estudia veterinaria y qué estudian cuando estudian, y que tarde o temprano también llega. Tengo una pregunta que es ¿cómo considerás la educación médica, propiamente dicho, en la parte profesional veterinaria? Quizás sea la parte fundamental, sin duda es la parte fundamental de nuestra profesión, ¿no? Yo creo que la parte médica es tal como concebimos la profesión hoy día, es esencial. Y es esencial incluso para todo lo que hemos hablado anteriormente. Es esencial para utilizarla en los animales silvestres, en ese conocimiento de la transmisión de enfermedades. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes a otras profesiones, como puede ser un biólogo, como puede ser un ingeniero agrónomo. Entendemos por una parte la producción, entendemos por una parte quizá menos, pero deberíamos de entender más el medio ambiente en general y el de la fauna silvestre, el medio natural, pero creo que la parte médica quizás sea la parte, sin menospreciar ninguna. Evidentemente, cuando estás en una facultad de veterinaria, cada catedrático entiende que lo más importante es lo suyo. Yo aquí no estoy haciendo de menos a nadie, pero creo que la parte médica, sin duda, es una parte fundamental de la profesión veterinaria. Sé también, obviamente, que en algunos países de América Latina el grado es doble, se llaman médico veterinario y zootecnista. Bueno, ahí también habría mucho que hablar, ¿no? La parte zootecnista, yo creo que sin duda el veterinario lo que aporta es esa parte médica de patología, etcétera, quizás es el factor diferencial de otras profesiones, ¿no? Y hablando lo que hablábamos antes un poco, me ha venido a la memoria el ejemplo que he puesto con el automóvil, que mirábamos con el espejo retrovisor de dónde veníamos, en la ventana veíamos la profesión actual tal como es, y quizá en nuestro futuro, en nuestro camino, tenemos que encontrar esa solución para esa pregunta de cómo llenar el vacío en los animales salvajes y en esas otras incógnitas. Por eso digo que esas reflexiones no solamente son globales geográficamente, pero en un contexto histórico, entendiendo la historia, el futuro, el presente y el futuro, y el pasado, el presente y el futuro, como un continuo, ¿no? Quizá me estoy poniendo demasiado filosófico. No, Rafael, pero está bien la respuesta. La última pregunta que te voy a hacer, antes de darle la palabra también para el cierre a Héctor Otermin, pero previo hago esta aclaración porque están preguntando. Les cuento que sí, que esta conferencia va a quedar grabada. Ustedes la van a poder ver tanto en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa, como en el canal de YouTube de la Federación Veterinaria Argentina. Entran a YouTube, ¿sí? Ponen el buscador Federación Veterinaria Argentina y ahí van a ver todas las conferencias que desde el año pasado la FEVA viene llevando adelante con la Facultad de Veterinaria de La Pampa. Rafael, hay una muy buena pregunta que nos hace Marcelo, también desde La Pampa, ¿sí? Hoy hay más de 10 provincias de Argentina representadas en el chat, pero La Pampa viene picando, digamos, en punta, al menos en las preguntas, y tiene que ver si ves con preocupación la falta de... A ver, por un lado, ¿ves que las nuevas generaciones de veterinarios tienen menos compromiso con este tipo de entidades como la Asociación Mundial de Veterinarios, como los colegios de veterinarios y demás? Y en el caso que veas una falta de compromiso, si crees que eso es preocupante, digamos, si crees que preocupa el recambio en estas entidades como la que vos formas parte. Yo creo que siempre es importante, siempre es importante el relevo y más que el compromiso, yo diría la participación. Quizá es una responsabilidad de todos, o es un trabajo de todos. Por una parte, de las propias asociaciones, acercarse a la realidad del profesional, hacerle ver la utilidad, o al revés, no hacerle ver, recoger las demandas de y las necesidades de esas personas y trasladarlas a la asociación. Sin duda, cuando me hablabas de reto, el primer reto de cualquier asociación es mantenerse viva. Y mantenerse viva es mantenerse
útil para la sociedad y para la profesión que representa, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, evidentemente es una preocupación, no de ahora, sino de siempre, y sí que hay maneras, yo creo, de atraer, de formar a nuevos líderes, etcétera. Yo creo que es un trabajo más que debemos de hacer en las asociaciones, pero sin duda, si no hay una sociedad estructurada, y hablo sociedad en general, y dentro de esa sociedad en general, las profesiones, creo que no podemos ser muy eficaces a la hora de desarrollar nuestra tarea. Y sí, muchas veces es difícil que alguien, o es difícil hacerse entender, no sé si muchas veces es porque estamos comunicando mal o porque a mí no me gusta criticar a los jóvenes, como diciendo que en mi época, yo huyo de eso, ¿no? Porque todos hemos sido jóvenes y en cada época los jóvenes hacen lo que tienen que hacer. Pero creo que sí que es una tarea de todos. Creo que hay que enamorarles. Yo creo que hay que enamorarles, igual que se les enamora con la profesión, pues con las instituciones. Pero para eso las instituciones deben de estar vivas, deben de ser activas y deben de responder a la realidad. Espectacular, Rafael. La última de mi parte. En simultáneo que avanza, digamos, esta demanda de la sociedad con los pequeños animales y los veterinarios, avanza, como mostraste vos, no sé cómo llamarlo, ¿no? La carterización de las veterinarias en manos de cadenas o de personas que no son veterinarios. ¿Te preocupa? Bueno, ese es otro... Ahí no me gustaría responder personalmente. Okay. Voy a responder más de lo que yo he detectado en unos países que en otros. En países donde ya lo tienen, les preocupa menos. En países donde, y te hablo de Europa, por ejemplo, hay países, como he dicho, el Reino Unido, en el que es un hecho muy, muy habitual y una buena parte de la profesión está yo tampoco encuentro la palabra, en cadenas, corporativizada. Corporativizada, tal cual. En los países nórdicos también, y en esos países se ven ventajas. Y digo, ¿qué ventajas se ven? Bueno, si tú eres propietario de una clínica y haces la clínica, por una parte, estás trabajando prácticamente 24 horas al día y 7 días a la semana. En una clínica corporativizada, primero hay varios especialistas que pueden trabajar. Después puede haber turnos más fácilmente. Incluso puede haber gente que deje de trabajar y trabaje. Yo de alguna manera yo veo que se está produciendo una cuestión similar a lo que se ha producido en la medicina, en la medicina humana, en la que por una parte hay corporativización particular o del propio Estado o estatal, con lo cual hay cadenas de hospitales, hay hospitales grandes. Un poco, muchas veces, los pequeños animales o la clínica de pequeños animales va detrás de la medicina humana, en muchos sentidos, ¿no? Digo que va siguiendo un poco, o algunas veces va por delante, pero va paralelo, ¿no? Y luego hay otro aspecto también de esa corporativización, y es que, lo digo un poco por lo que yo he visto en Europa, y es que cuando un veterinario se va a jubilar, no tiene a quién dejar su clínica, para muchos de ellos es una oportunidad fantástica que una corporación venga y les ofrezca una buena cantidad de dinero por comprar su clínica. Con lo cual, según quien te cuente, como se dice en España, la feria te la cuentan según va la feria, ¿no? Cada uno te la cuenta según va, ¿no? Con lo cual, ahí yo intento estar abierto a todo porque nuevamente son cuestiones de la propia sociedad y en este caso incluso de la economía. Es que no solamente la profesión veterinaria está sufriendo o está teniendo el proceso de corporativización, es que otros sectores de la economía lo están teniendo. Con lo cual, como un sector económico más que está en un ambiente económico, en un mundo económico determinado, pues entiendo que pasará lo mismo.
pero entiendo también el miedo de perder el control. Como a mí esa parte sí que me da miedo. Esa parte sí que me da miedo. Que no haya un control ético, etcétera. Pero yo creo que hay maneras de controlar eso. Bien, Rafael, te agradezco muchísimo la respuesta. Bueno, Héctor, estamos llegando a las 8:30 de la noche en Buenos Aires, pero eso no es tan significativo como que estamos llegando a la 1:30 de la mañana en España, del día de mañana para nosotros. Así que, Héctor, no sé si te parece que empecemos a hacer un cierre. Te saludan, Rafael, te cuento, te saludan desde Tierra del Fuego, acá digamos, que se autodenominan, ¿sí? Digamos, desde el fin del mundo te saludan desde Tierra del Fuego, también desde La Plata. Saludos a Diego Baldini, Arturo Baldini, también a Federico Berger desde Santa Fe, Tucumán también te saluda. Bueno, es esto, la Federación Veterinaria Argentina agrupa todas las provincias, los colegios y los consejos que te mencionó Héctor, y están todos en este momento saludándote. Héctor, ¿te parece empezar a darle un cierre a esta presentación? Sí, la verdad que sinceramente me dan ganas de seguir charlando porque me quedan algunas preguntas en el tintero. Por el Compartir horario no tengáis problema conmigo. Yo, después de esta charla, estoy muy despierto, no tengo miedo a dormirme, con lo cual estoy a vuestra disposición. Me gustaría Hubo tener un poco el una fresquito pregunta. que tenéis por allí, porque allí ahora tengo calor aquí. Me gustaría tener el fresquito que tenéis por allí ahora, o el frío, vamos. Bueno, yo te voy a hacer sé que quedó una pregunta ahí atrás, que en cierta manera en el inicio de la presentación referiste a cómo estaba constituida la Asociación Mundial, pero a mí me gustaría tirar un tema respecto que está un poco encadenado con alguna de las preguntas también. Hiciste referencia a que está aumentando, ¿no es cierto?, por un lado la cantidad de personas dedicadas a los pequeños animales, quizás por la demanda, la cantidad de mujeres, y también está aumentando la exigencia por parte del cliente, están siendo más litigantes, y bueno, todo eso nosotros lo estamos viviendo en Argentina porque inclusive las redes sociales juegan un papel importantísimo a esta hora, con scratches, con un montón de situaciones que ponen incómodo a los profesionales, y eso va directamente relacionado a lo que vos hacías referencia, a que muchas personas, muchos colegas, hoy están sumamente más estresados que hace un tiempo atrás. Ahora, la pregunta viene, alguien dijo recién de la falta de compromiso o participación, y yo creo que la participación, el compromiso que de los colegas es importantísimo, pero aparte de eso, ¿para qué? Para instalar en la mente de las personas, en la mente de la sociedad, cuál es la responsabilidad de la profesión veterinaria, cuál es el rol que juega el profesional veterinario, para que de esa manera el profesional veterinario esté más respetado por la sociedad y no tenga que sufrir esa litigación, esos scratches. Me parece que pasa un poquito por ahí, no sé si coincidís con ese punto de vista. Sí, lo que has descrito es lo que está pasando en otros lugares del mundo. Es exactamente lo mismo. Parte de ese estrés viene de esos scratches, de esa utilización de las redes sociales. Y hablando de comunicación, yo creo que hay que dar formación a esos veterinarios para que sepan cómo lidiar con esas redes sociales y cómo responder o no responder. Hay expertos en comunicación que explican cómo hacer o cómo no hacer en esos temas. Pero sí, básicamente, quizá las redes sociales están haciendo todavía el mundo más global e instantáneo. Y una vez más, no solamente en veterinaria, sino en todo. Es decir, una persona tiene un móvil y una aplicación, llámese Twitter, llámese lo que se llame, y en el anonimato que cree tener es capaz de escribir pues lo que sea, ¿no? Y eso es una realidad global y que hay que, desde el punto de vista veterinario, y quizá una de las sugerencias, si ya no lo habéis hecho a la federación, es buscar gente que dé formación, personal de comunicación en este mundo, que dé formación a los veterinarios, primero, para que
relativicen este tipo de cuestiones, que sepan cómo utilizarlas, cómo manejarlas, y básicamente es eso, ¿no? Yo creo que y un poco lo que hablaba es formación en comunicación y redes sociales, lo decía la OIE también, ¿no? Quizás no refiriéndose a esto, pero a esto también, ¿no? Yo creo que sí, pero has descrito perfectamente el origen de lo que pasa en otros lugares, ¿no? Y a eso, además, las personas buscan poder compatibilizar su vida, tener tiempo libre, poder dedicarlo a sus aficiones, a su familia, etcétera. Ahí viene que el estar en el campo, y más en Argentina, estar en la Patagonia, en determinados lugares de la Patagonia, y no estar en Buenos Aires. Bueno, yo he trabajado siempre en el campo y a mí me gusta el campo, pero puedo entender que haya personas que les guste estar más o que busquen más lo que da una gran ciudad que lo que da el campo, ¿no? Todo eso es lo que hace muchas veces que los veterinarios también prefieran una actividad que se desarrolla en una ciudad a la actividad que se desarrolla en el medio rural. Pero sí, la demanda es cada vez mayor y has descrito perfectamente como un gran ejemplo lo que yo quería decir, ¿eh? Simplemente lo has descrito, lo has desarrollado. Es totalmente lo que yo veo en muchos países del mundo, cada vez más. Bien, Rafael, bueno, ¿qué les parece? Me fijo el chat. Bueno, Héctor, ¿qué te parece? ¿Tenés alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quedó por delante para avanzar con Rafael? No, o sea, no quiero seguir extendiendo el tema, que habría para seguir preguntando y habría muchas preguntas. Habló de la pandemia, de las futuras pandemias, o sea, no nos vamos a meter en eso porque vamos a estar hasta mañana. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para seguir conversando, seguir charlando temas de nuestra querida profesión. Agradecerle infinitamente toda la predisposición que tuvo para compartir este momento y discutir los temas, nuestros temas, que son los temas que nos afectan a nosotros y a todo el mundo. Agradecerle a todos los que participaron, a los colegas de Argentina, de todas las provincias, colegas del exterior. He visto colegas de la Federación Mexicana de Veterinarios Zootecnistas, agradecerles la presencia a ellos. Y si se me escapó algún otro colegas de otros países vecinos, que me disculpen, y bueno, les agradezco también. Bueno, y Rafael, estás invitado a ser partícipe en cuanto quieras de nuestros ciclos de webinar, nuestros ciclos de charlas, y bueno, seguir compartiendo la problemática de la profesión junto a todos nosotros. Así que esperemos pronto tenerte nuevamente entre nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, reitero mi agradecimiento a la Federación y a la Facultad y mando un abrazo a todos y a cada uno de vosotros. Ha sido un placer para mí estar aquí en la noche española y en el verano español, y vosotros en la tarde argentina y en el invierno argentino. De verdad, un cariñoso y fraterno saludo a todos y a cada uno de vosotros. Ha sido un placer. Bien, muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a Héctor, todos. así cerramos entonces un nuevo encuentro de este ciclo de conferencias que organizan la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Mi nombre es Luciano Aba y, como les digo siempre, un gusto enorme poder acompañar a la FEBA y a la Facultad en este ciclo de webinars. Y nos vamos a encontrar, Héctor, si no me olvido, seguimos, ¿no? Los últimos martes de cada mes tenemos una propuesta en webinar para todas las personas que siguen a la FEBA, ¿verdad? Exactamente, Luciano. Estamos Así todos los últimos martes de cada mes. Continuaremos con la modalidad que venimos haciendo hasta ahora de todos los webinars el último martes a las 19 horas. Espectacular. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Saludos a todos los que nos estuvieron mirando y a los que nos van a ver grabados a través de YouTube. Así que bueno, gracias, Rafael, un gusto grande. Chau a todos, cuídense mucho.